Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada. Les saludamos con un fraternal abrazo. Les damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque aun cuando muchas personas han cerrado las puertas de congregaciones, nosotros seguimos congregándonos en el nombre de Jesucristo, porque creemos que donde quiera que están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él está en medio de ti y de nosotros. Nosotros anhelamos, créanos, también estar en la congregación, pero tenemos que ser obedientes a las leyes federales que no están permitiendo que nos congreguemos. Tenemos que ser obedientes. Y me han preguntado, ¿qué pasa con aquellos? Yo no sé contestar por otros, pero yo sé que tenemos que ser obedientes nosotros porque predicamos de que obedecemos a Dios y Dios ha establecido que obedezcamos las leyes en donde nosotros estamos. Y es por esa razón que nosotros nos sujetamos a las autoridades, porque es una palabra que Dios nos ha dado, que nos sujetemos a las autoridades. Y tenemos que ser reverentes a las leyes en el país en donde nos encontramos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias porque nos permites una vez más ser portadores de tu palabra. Una vez más, Padre, nos has dado la unción para poder predicar la sana doctrina de Cristo. Dejamos este servicio en las manos de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de ti y también a través de mi vida. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos este servicio. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama su presencia y enseñanza produce milagros. ¿Por qué les digo que su presencia y la enseñanza produce milagros? Porque yo soy un milagro, porque el que les predica soy un milagro. Hoy les estoy predicando, el milagro de Dios es que yo les esté predicando. Entonces por eso hablo de que la presencia de Dios con la enseñanza produce milagros. Entonces, pero la enseñanza tiene que ser la sana doctrina de Cristo. Quiero ponerles un ejemplo porque va a tener mucho que ver con este ejemplo que voy a ponerles, porque muchas personas, pues, representamos, dice la palabra de Dios, que somos vasos, y unas personas, pues, son como, les gusta estar en una situación como medio llenos de la presencia del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo. Así les gusta estar y así se mantienen entre el mundo y las cosas de Dios, medios llenos. Pero otras personas pues se conforman también con tener, quiero poner este ejemplo, las personas que dicen, es que yo ya me sé toda la Escritura, y esas personas pues se consideran de que ellos ya se encuentran llenos. Ellos dicen que ya están llenos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere de que tú te sigas llenando de la presencia de Dios y sigas rebosando de la presencia de Dios, porque Él quiere hacer totalmente una transformación en ti hasta que llegue el grado de que tú quedes completamente sumergido en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios busca con nosotros. No podemos estar medio llenos, tenemos que seguir buscando de Dios hasta convertirnos en la sumersión de la presencia de Dios. Con este ejemplo quiero mostrarles yo esta palabra. La presencia de Dios siempre va a estar cuando tú estás sumergido. Entonces sucede esto: ríos caudalosos fluyen a través de tu interior hacia otras personas, y eso es lo que quiere Dios. Es por eso que no podemos estar medio llenos, no podemos estar llenos, tenemos que estar rebosando, porque es un río de Dios que tiene que salir de tu interior, de mi interior. Nosotros tenemos que buscar la manera de estar siempre sumergidos en la presencia de Dios. No podemos nosotros estar medio llenos ni llenos.
tenemos que, ese río tiene que fluir. ¿Y qué manera de fluir? No puede fluir cuando tú estás medio lleno o estás lleno, no fluye. Pero cuando tú estás sumergido, ese río fluye. De tu interior correrán aguas de esa agua viva que da vida y vida en abundancia, porque tú tienes que ser portador de vida. Ese es el fin de Dios. Quiere que tú entiendas esta palabra que te voy a predicar. Y yo hablo de que soy un milagro. Sí, soy un milagro. Nunca pensé que yo iba a predicar. Nunca pensé que yo iba a creer en Jesucristo. Nunca pensé de que yo iba a ser un cristiano. Nunca pensé de que yo iba a ser un aleluya. Nunca pensé de verdad que yo llegara a creer que esta palabra iba a dirigir mi vida. Nunca pensé que esta palabra iba a alimentarme. Nunca pensé que iba a ser lo más grande para mí de estar buscando diario revelación en esta palabra. Nunca pensé que iba a ser lo más importante en mi vida. Pero hoy, debido a ese milagro, lo es. Dios para mí es lo más importante. Y que gracias a esa inmersión en su presencia, yo puedo amar a mi esposa, te puedo amar a ti. Tengo la capacidad de decirle a un varón te amo. Antes se me hacía así como decirle a un varón te amo, se me hacía algo irregular en mi carácter. Pero hoy tengo una identidad. Hoy puedo decir a cualquier varón que lo amo, a cualquier persona que lo amo, porque mi amor es de Cristo. Mi amor es de Jesucristo hacia ti. Y por amor de Jesucristo te voy a predicar esta palabra. Y espero en Dios que Dios toque tu corazón y haya un cambio y que pueda yo edificar tu vida. Pueda edificar también tu matrimonio. Pueda edificar a ti como varón, a ti como mujer, a ti como joven. Pueda edificar a través de esta palabra. Dice, quiero llevarlos a una primera palabra. Voy a usar en esta ocasión la versión traducción lenguaje actual. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, 12 y 13. Escrito está, dice la palabra, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí. Me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Gracias a que Dios fijó los ojos en Él y a través de Jesucristo tuvo un encuentro. Ese encuentro que Saulo, como lo expresa aquí él mismo con sus propias palabras, dice, Él me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Y es Dios bueno conmigo, dice Pablo, me perdonó, pues yo todavía no creía en Él. Y esa parecen ser mis mismas palabras, mi mismo testimonio. Parece ser como que esta es mi vida. Yo me veo muy reflejado en esto porque así, de la misma manera que lo expresa Pablo, yo lo he expresado sin conocer esta palabra. Yo lo había expresado muchas veces porque yo, sin creer en Dios, sin creer en Jesucristo, Él me perdonó y me llamó. Y Él hizo la transformación. Quiero llevarlos a Hechos 9, 1, 3, del 1 al 3. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes una carta con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Ese gran milagro que sucede en las personas que somos transformadas no es otra cosa más que la luz, porque Dios es luz. Él es luz. Él es espíritu, pero Él es luz. Entonces, cuando llega esa luz, alumbra tu interior, transforma tu vida.
no te transforma de poco a poquito, transforma de así, rápido. ¡Pum! Se transformó. Tú eras antes y ahora eres una persona diferente. Como Pablo aquí, Saulo lo está diciendo, ¿no? Está hablando de él mismo y bueno, vamos a Hechos. Vamos a seguir viendo este gran milagro. Yo le llamo el milagro más grande que yo he observado. No, para mí no fue que levantaras a Lázaro de 4 días de muerto. Para mí no fue ese un gran milagro. Yo creo que cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, él no tuvo que padecer nada, ni tuvo que morir, ni tuvo que ser latigado, nada. Pero para transformar mi vida, él tuvo que morir. Para transformar muchos de sus vidas, él tuvo que morir. Yo no sé, yo soy un milagro, pero ¿tú serás un milagro? ¿Eres tú de verdad un milagro de Dios? Contéstale eso a Dios. Contéstale a tu familia que te conoce. ¿De verdad eres un milagro de Dios? Porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Solamente que tienes que entenderlo. Porque Él te pone entre la vida y la muerte. Y Él te dice, escoge, y no has sabido escoger. Porque te aferras a estar medio lleno o quizás lleno. Te conformas con aprenderte versículos, con leer el devocional, con ver la predicación, con ver el taller, quizás un discipulado, quizás el seminario, lleno, solo lleno, pero no logras estar sumergido en la presencia de Dios para que Él haga que ese río caudaloso que sale de su trono corra como aguas vivas a través de tu vida. Y eso es lo que quiere Dios. Esa transformación es cuando el carácter transforma, es cuando ese mal carácter se deja atrás en la vida. Es cuando Dios fluye a través de tu vida y hay cambios. Ni siquiera tú tienes que esforzarte. Dios hace esos cambios. Y te lo dice el milagro que te está hablando. Porque soy un milagro de Dios. De verdad, yo te lo aseguro, mi hermano, mi hermana, que soy un milagro de Dios y exalto a Dios por ello. Porque yo nada tuve que hacer. Como Saulo, él no hizo nada. Él iba con todo contra los cristianos. ¿Y qué fue? Es que Dios lo escogió. Dios lo escogió y solo tuvo un encuentro con él y eso fue la diferencia. Quiero llevarlos a Hechos en el capítulo 9, versículos 17, 18 y 21. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo, y al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro apareció a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. En el versículo 21, todos los que lo oían decían asombrados, pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados a los sacerdotes principales. Este gran milagro se sigue repitiendo una y otra vez. No voy a pensar de que yo soy el único después de Pablo ser el único. No, este milagro se sigue repitiendo una y otra vez. Y yo te pregunto, ¿serás tú uno de esos milagros que Dios ha hecho? ¿O no has decidido que Dios obre en tu vida? Porque Dios seguramente, si ya te escogió, tú estás impidiendo muchas cosas, porque te conformas con estar medio lleno nada más de la presencia de Dios. Y sí sientes la presencia de Dios en esa media llenura en tu corazón, pero Dios quiere que tú te sumerjas en su presencia para hacer ese cambio, ese milagro de transformación que hizo en Saulo, que hizo en mí y que seguramente en muchos de los que me están viendo ha hecho Dios ese milagro de transformación. Esto no es algo que se va haciendo gradual. Esta es una transformación, es un hecho cuando la luz te rodea y hace ese cambio. Soy un milagro, hermanos, porque
cuando yo conocí a una gran mujer, a mi esposa Lali, ella ya conocía de las cosas de Dios, pero para mí era algo de separación, separaba las cosas. Tú tus cosas, déjame a mí hacer mis cosas. Entonces había una separación. Yo siempre amé a mi esposa, mi novia de secundaria, siempre mi novia de juventud, siempre hemos estado juntos ahora en Cristo Jesús. Y si me miraste que volteé a verla, porque es verdad, allí siempre conmigo, allí estando. Pero eso es gracias a ese milagro que Dios hizo. Seguramente si no hubiera sucedido este milagro, seguramente ni siquiera yo estuviera predicándote y ni siquiera estuviera con ella. Hubiera perdido la gran bendición que Dios tenía para mi vida a través de esa gran mujer. Una mujer que Dios escogió con un propósito. Y un propósito tan grande, porque no digo yo que detrás de un gran varón hay una gran mujer. No, vamos juntos. Nunca ella va detrás de mí, ni adelante de mí. Vamos juntos, en todo siempre juntos. Y esa es la gran bendición que Dios da cuando tienes una esposa, una ayuda idónea, que te ayuda en todas las áreas de tu vida. En tus debilidades ahí está, en tus gozos ahí está, pero también en todas otras situaciones siempre está ahí, no se mueve, siempre está ahí. Entonces dice la palabra de Dios que cuando nos da una mujer así de esa calidad, pues esa mujer es la corona, son más preciosas que cualquier diamante aquí en la tierra. Y yo lo he experimentado y doy gracias a Dios por la vida de Lali, mi esposa. Se necesitan dos elementos muy importantes, hermano, en la iglesia gloriosa de Jesucristo. Primero, si yo soy un milagro, estoy predicando, bueno, ese es el primer elemento. El segundo elemento debe de ser la audiencia, debe de ser tú. Entonces, si yo predico y no hay audiencia, no se completan esos dos elementos para ser una iglesia gloriosa. Nosotros fuimos llamados a edificar esa iglesia gloriosa, por lo tanto tenemos que tener dos elementos. Los dos elementos es el predicador que Dios escogió, pero también la audiencia que Dios escogió. Tienen que ser esos santos de la iglesia gloriosa para que sean edificados. ¿Por qué hablo de la iglesia gloriosa? Porque si no son de la iglesia gloriosa, estas predicaciones que son muy largas para la mayoría de cristianos, entonces no se complementa la iglesia gloriosa. Debe de estar complementada, porque la iglesia gloriosa se goza de una palabra, se goza de las predicaciones, entiende la palabra de Dios, la disfruta, el pan fresco, lo disfruta. Entonces tiene que estar bien complementado. Debe de ser la audiencia, la iglesia gloriosa, y el predicador, el que Dios escogió para predicar solo su palabra, la sana doctrina de Cristo. Y esto te tiene que llevar a tres elementos muy importantes: edificación, exhortación y consolación. Entonces, si no tiene estos elementos, entonces ese predicador no está cumpliendo con los requisitos que Dios quiere que nosotros, porque no hay profecía más segura que la que está escrita. Por lo tanto, siempre que nosotros hacemos unas predicaciones, tiene que cumplir con esos tres elementos de edificación, exhortación y consolación, porque ese es Dios hablando. Por lo tanto, nosotros cuando edificamos, ¿a quién vamos a edificar? A la iglesia gloriosa. Es por eso que se está edificando. ¿Cómo se edifica una iglesia gloriosa? Porque los que son la iglesia gloriosa no son paredes, son personas. Y a ellas hay que edificarlas con la palabra de Dios para que vayan edificados, exhortados y consolados y vayan firmemente hacia adelante. ¿Y hacia dónde vamos? Tenemos una meta. Tenemos una meta, tenemos una visión, tenemos un propósito y tenemos una meta. Siempre tenemos una misión que hacer, siempre tenemos que hacer, y no no nos ponemos de acuerdo. A ver, hermano, nos hemos reunido porque vamos a ver qué hacemos. No, nosotros hacemos lo que Dios dice en las Escrituras. No tenemos que votar. Todo lo hacemos lo que Dios dice. Solamente nos ponemos de acuerdo cómo vamos a obedecer lo que Dios está diciendo. Por eso ahora hacemos nosotros
Este tipo de evangelismo en tiempo real por llamada por teléfono, ¿por qué lo hacemos así? Porque fue una instrucción de Dios. Fíjense, mis hermanos, que antes de que viniera esta pandemia, ya Dios nos las había dado y muchos de mis hermanos son testigos de que nos habíamos puesto de acuerdo de que iba a venir un evangelismo muy diferente al que habíamos practicado. Y hoy que llega, entonces para nosotros no es raro ni extraño, porque ya Dios nos había preparado. Quiero llevarlos a Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8. Estamos en el lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: en fin, todos ustedes deben de vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Esa es la iglesia gloriosa. ¿Cómo pudiéramos tener una unidad si nosotros no tenemos una misma enseñanza? Es imposible. Imagínense ustedes agarraditos de la mano a los católicos y a los testigos de Jehová. Por Dios, es algo así como que no sé. ¿Por qué? Porque tienen diferente doctrina, tienen diferente enseñanza. Y eso puse algo extremoso, ¿no? Pero imagínense ahora un Pentecostés con un bautista. Es imposible, o sea, imposible. Pero hay concilios, ¿no? Hay concilios donde sí ellos se llevan bien. ¿Y cómo es que se llevan bien? Porque no se introducen en su relación, porque no hablan de doctrinas. Solamente, Dios te bendiga, hermanito. Sí, Dios te bendiga. Amén, amén. Y está hasta allí, ¿no? Pero no profundizan en sus doctrinas. Se respetan y hacen concilios para hacer fuerza, ¿no? Nada más eso. La verdad, pero nunca Dios ha dado en su instrucción que hagamos esto, porque la instrucción que acabo yo de leer dice: ámense unos a otros, pónganse de acuerdo en todo y permanezcan unidos. Entonces, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? Yo no puedo ponerme de acuerdo con alguien que no participa de la misma manera que Dios me ha instruido. ¿Cómo me ha instruido? La doctrina que le dio el Padre a Jesús, esa doctrina es la que yo predico. Y si esa doctrina no encaja en otras doctrinas, es porque yo no puedo decirle amén a una doctrina donde no está escrito. ¿Cómo le voy a decir amén, por ejemplo, a la presentación de niños? ¿Cómo le voy a decir amén a aquel que anda diciendo me cubro con la sangre de Cristo? Escrito está que Dios dice ayúdate. ¿Cómo voy a decir amén? Pero yo he oído que muchos le dicen amén a eso. Entonces, son los concilios que se llevan bien, pero la verdad no participan en la unidad. Dice en Filipenses, en capítulo 2, versículo 3, dice, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pongan de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas. Y en el versículo 3 dice, no hagan nada por orgullo y solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores de ustedes mismos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Filipenses decir que nos pongamos de acuerdo y agregan, fíjense al final del versículo 3 dice, piensan y desean las mismas cosas. ¿Cómo podemos pensar y desear las mismas cosas si no estamos instruidos en la misma enseñanza? Es como ponerse de acuerdo con alguien muy diferente, uno hablando de deportes de fútbol y otro hablando de deportes de béisbol. Totalmente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo? Imagínense una revoltura entre esos dos deportes. Imposible. Así son las enseñanzas y las diferentes doctrinas. No podemos, tenemos que desear las mismas cosas. Para empezar, hermano, no tenemos que desear nada de lo que yo quiero, ni lo que Él quiere, ni lo que tú quieres. Tenemos que desear las mismas cosas que nuestro Señor Jesucristo deseaba. Eso tiene que quedar bien claro. No importa lo que yo piense, no importa lo que tú pienses, importa lo que Jesucristo piensa. Y lo dejó por escrito. Eso es lo que debe de importar. Cuando dice aquí, deseen las mismas cosas, no se está refiriendo a lo que yo pienso o lo que tú piensas. ¿Y tú qué piensas, hermanito? ¿Y tú qué piensas, hermanita? No se está refiriendo a eso. Las mismas cosas debemos ajustar nuestro pensamiento, porque dice en Isaías, Jehová Dios diciéndonos, mis caminos no son vuestros caminos, porque mis caminos son mucho más altos que los vuestros. Y dice además, y mis pensamientos
mucho, muy elevados más que los tuyos. Entonces nosotros no podemos, mis hermanos, estar diciendo que cuando dice la palabra de Dios aquí en Filipenses, al final del versículo, desean las mismas cosas. No podemos decir, a ver, ¿tú qué deseas? ¿Y tú qué deseas? ¿Y tú qué deseas? No podemos pensar de que Dios está hablando de nuestros deseos. Tiene que estar esto sometido a qué está escrito. Entonces, cuando dice también, hagan todo con humildad. ¿Cuál es la humildad? De reconocer de que lo que yo piense no debe de importar, porque yo debo de menguar para que Cristo crezca. Ese es el punto. El punto más importante es que yo totalmente desaparezca, me sumerge en la presencia de Dios y ya sus pensamientos sean mis pensamientos, que la mente de Jesucristo haga una mente de Cristo en mí. Entonces, cuando decimos, hagan todo con humildad, la humildad es de reconocer de que yo sin Cristo no soy nadie. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Chloe me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. En la mayoría de las iglesias locales se ponen a discutir de que cómo deben de predicar la palabra, de que cómo deben de llevar el evangelismo, de que cómo deben de hacer las cosas. La verdad, mis hermanos, no tenemos que discutir nada, todo está aquí en el instructivo de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros queremos ir a evangelizar, pues tenemos que ir a ver qué dice Dios, cómo quiere que lo hagamos. No es como yo quiera llevarlos, es como está escrito. No es como yo piense, es como está escrito. No como tú pienses, es como está escrito. Es que el apóstol es como está escrito. Todo es la instrucción de Dios, es como está escrita. Nosotros no podemos sacar una instrucción diferente, porque entonces nos convertimos en anatemas, agregando cosas que no están escritas. Dice en 2 de Timoteo, en este libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará a maestros que digan lo que quieren oír. Y ese es el punto más tremendo ahorita. Ya se va a acabar este 2020, mis hermanos. Y todavía existen personas que van a las iglesias locales a querer oír lo que ellos quieren escuchar. De verdad. Entonces buscan predicadores de acuerdo a lo que ellos quieren oír, ahí se quedan. Es que aquí me siento a gusto. ¿Y por qué te sientes a gusto? Porque predican lo que tú quieres oír. Por eso te sientes a gusto. ¿Y qué crees? Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú vayas y busques un lugar donde tú te sientas a gusto. Ese lugar debe de incomodarte, porque hay muchas cosas de que tú y yo necesitamos que Dios nos hable duramente, como dice la palabra de Dios. Duramente. Tenemos que ser exhortados duramente. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos que tener esos tres elementos de edificación, exhortación y consolación. Por eso es que tenemos que ser duramente. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios. Muéstrale a la gente sus errores y corrígela y anímala. Ahí están aplicados los tres elementos. Animarlos, hermanos. Anímense. Eso que la gente no quiere oír es porque trae pecados ocultos. Es lo que nos molesta y mejor brincamos a otra iglesia. Y brincamos a otra iglesia. Yo sí sé de qué iglesia somos nosotros, pero ellos se refieren a la iglesia, a un lugar donde van, ¿no? Yo sé que ese lugar se llama casa de oración, pero la mayoría de las personas no conoce así, las conoce como iglesia. ¿A dónde van? ¿Por qué se están arreglando? Pues porque vamos a la iglesia. La mayoría de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, si no ando rascándole al total de todos los cristianos, siempre se arreglan para ir a la iglesia. Entonces, desde allí comienzan los errores doctrinales, y nosotros tenemos que despertar, mis hermanos. Este año
Dios nos ha estado llamando y tenemos que despertar. Despierta, pueblo de Dios. Despierta, porque Dios te está llamando a reedificar la iglesia gloriosa de Jesucristo. Quiero llevarlos a 2 de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 hasta el 11. Y observen muy bien la palabra. Tengan cuidado, y empieza con una exhortación, ¿no? Tengan cuidado, para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni le saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Es tan clara la palabra de Dios en esta versión que nos determina, y tenemos que hacer determinaciones. ¿Cómo? Ya no quiero estar medio lleno ni lleno. Tengo que entender de que tengo que sumergirme en la presencia de Dios. Es la única manera donde Dios hace el milagro. Dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, estamos en el lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Amén, hermano. Por eso cuando nosotros vemos una promesa, le decimos a Dios amén. Pero Dios nos dice que no le digamos amén a cualquier hermano, ni andamos diciendo amén a cualquier cosa que te emociona y te entusiasma. El amén es solamente, escrito está, es las promesas que están escritas en la Sagrada Escritura. A eso dile amén. Pero tienes que estar ciertamente seguro de que está escrito y que no nomás te están parafaseando un pequeño parte de un versículo para enredarte. Tienes que tener mucho conocimiento de la palabra de Dios para que no seas enredado en falsas enseñanzas. Dice en Mateo 18:20 en el lenguaje actual, porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré yo. Entonces esa es la promesa. No dice donde están 200, 300, dice donde están 2 o 3 y en mi nombre yo voy a estar ahí en medio de ti. Es con nosotros, hermano, es con su pueblo. Nosotros creemos de que la iglesia se mueve de un lugar a otro. De repente vamos a una parte y ahí va la iglesia. De repente vamos a otra parte, ahí va la iglesia. De repente esta iglesia que está reunida aquí en este preciso momento que estoy transmitiendo esta predicación, está la iglesia gloriosa de Dios reunida. Y créanme que aquí en esta casa pastoral no caben 200 ni 300 personas, te lo aseguro. Pero la iglesia gloriosa cabe donde quiera. Hasta en una banquita, en un parque, reunida en el nombre de Jesucristo, ahí está la iglesia gloriosa de Jesucristo. Porque eso es lo hermoso de la palabra de Dios, porque nos da claridad. Porque tendrías que sustentarme a mí que una iglesia la forman 1000, 2000 o 500 o 300 personas. Tendrías que sustentar eso. La iglesia no es esa. La iglesia, tú estás hablando de una congregación, mis hermanos. No estás hablando de una iglesia. La iglesia está clara aquí en el libro de Mateo. Dice también en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el mandato. Nosotros tenemos que ir a ser discípulos para Jesucristo. Esa es la encomienda. ¿Cómo pudieras hacer un discípulo para Jesucristo si no estás sumergido en la presencia de Dios? No se puede. Tenemos que estar sumergidos para poder accionar, que ese río fluya, un río caudaloso que es la palabra de Dios. Esto va muy de la mano con la profecía de 1 de Corintios. Como es una profecía, miren,
Hay una gran diferencia entre el ministerio de profeta a la profecía. La profecía es la que te voy a leer. Y esa profecía es la más segura, porque hay muchos falsos profetas. Pero un profeta verdadero es el que usa este tipo de profecía. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, y es una profecía para ti y para mí. Y para cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Esa es la profecía más segura. Cuando nosotros sabremos de que un profeta nomás hay pura exhortación, castigo, juicio, es por demás que te diga que es un profeta falso. Es por demás, porque aquí dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Un profeta debe de edificar, debe de exhortar, pero también debe de consolar con la palabra de Dios, no con la palabrería de hombre, con la palabra de Dios. Nada de que siembra aquí, te sacarás un avión y una casa. Eso, ¿qué es eso? O sea, la edificación debe de ser palabra de Dios. La exhortación debe de ser a través de la palabra de Dios. Y la consolación, nada de que echarle ganas, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas como están escritas. No podemos estar inventando nuevos evangelios y nuevas profecías, porque eso no le agrada al Padre. En los capítulos 12 y 14 se manifestó el Espíritu Santo a través del cual el mensaje dirigido siempre, estoy hablando de 1 Corintios, ¿no? Y de 14:3, pero si tú quisieras saber más de esta profecía, yo te invito a que leas todo el capítulo 12 y 14, todos esos dos capítulos, para que puedas entender más acerca de la edificación, de la exhortación y de la consolación. Y te vas a dar, eso es un contexto. No estoy hablando de un versículo 3, te estoy dando la base de este contexto que es el capítulo 12 y el capítulo 14. Ese es el contexto de este versículo 3. Bueno, quiero llevarte a 1 Corintios 14:4, pero hoy en una versión Dios habla hoy. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica el mensaje profético se edifica a la iglesia. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia? Mis hermanos, no inventemos nada. La iglesia se edifica por mensajes proféticos. ¿Y cuáles son los mensajes proféticos? Los que están escritos. Las profecías escritas. Esos son la edificación de la iglesia gloriosa. Dice en Efesios 4:11 en el lenguaje actual, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros de ser evangelistas y a otros de ser pastores y maestros. Cuando nosotros vemos que la humanidad ha inventado más de estos 5 ministerios, pues entonces son eso, inventos del hombre. Y nosotros tenemos que entender que en este tiempo, ya entrando en el año 21, de verdad, 2021, debemos dejar todas esas situaciones de inventos, hermano. ¿Cómo que el ministerio de ungieres? ¿Cómo que el ministerio de banderas? ¿Cómo que el ministerio de danzarina? ¿De dónde está eso, por Dios? Hermano, ya no te entretengas, ya no estés medio lleno. Llénate en la presencia de Dios, métete a la palabra de Dios, investiga dónde están esos ministerios. Yo solamente leo en Efesios 4:11 que existen 5 ministerios, 5 llamados, edificados y constituidos por Jesús. No hay más, mis hermanos. Y si los llegas a encontrar, por favor, en las redes sociales te invito a que nos digas, ¿no? Por favor. Porque nosotros te comunicamos todo lo de parte de Dios, tenemos las buenas noticias, pero si tú tienes unas mejores, comunícalas, hermano. Díganos en qué parte de la Escritura, en esos 66 libros, ¿dónde dice que están más ministerios que lo que te estamos predicando? Solamente Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto y nos dejó ese llamado a 5 ministerios. Fuera de ahí, lo siento, no están escritos.
Por esta razón es que no debemos de confundir la manifestación de la profecía a de la edificación. Nosotros cuando edificamos a través de la profecía es porque estamos leyendo 100% la Sagrada Escritura. Y esa profecía edifica. ¿Por qué edifica? Porque vamos creciendo en conocimiento. Y si vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo de gloria en gloria. ¿Por qué no debemos dejar de estar creciendo? Porque la estatura del varón perfecto nos queda aún muy alto a nuestras vidas humanas. Es por eso que nosotros tenemos que ir preparando nuestra vida para que en el día de Jesucristo podamos nosotros ensamblar a esa venida. No podemos quedarnos sin el conocimiento de la sana doctrina de Cristo. La sana doctrina de Cristo es hablar 100% lo que está escrito con todo un gran contexto, no un solo versículo, ni dos, ni tres que andan queriendo establecer nuevas enseñanzas y nuevas iglesias. No. Dios no mandó a Jesucristo a hacer iglesias locales. Él mandó a poner y establecer una enseñanza para que todos estemos unidos con un mismo pensamiento, con un mismo sentir y que estemos en la unidad con Él, con el Hijo, el Espíritu Santo y su palabra. En esa unidad. No podemos nosotros variar en otra manera de pensar porque nos salimos del camino recto que es Dios. Dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, en Dios habla hoy, dice, esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual en toda razón toman ustedes en cuenta. Pues este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que una pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora comparemos a los profetas actuales, modernos. ¿Cómo es que actúan? Perdónenme, yo no quise burlarme de nadie, de verdad, con mucho respeto lo digo, pero ¿cómo es posible de que tú puedas contradecir lo que está escrito? Porque nunca hablaron con iniciativa humana. Y yo he conocido a muchos falsos profetas en muchas iglesias cuando anduvimos misionando en el Estado de México. Fuimos mucho tiempo misioneros por años y de verdad topamos con muchos falsos profetas que su apóstol le decía, ve a ver qué te dice Dios porque quiero que profetices esto. Y ya era iniciativa humana. Pero aquí dice la Escritura que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según su propio parecer. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Mires, hermano, yo no la voy a interpretar como yo creo. Yo voy a interpretarla como Dios dice, como está escrito. ¿Cómo es eso? Porque esta escritura, esa profecía seguramente me va a enviar a diferentes libros en las escrituras hebreas como las escrituras griegas para poder entender. Y yo para poder entender esta profecía me voy a diferentes versiones de las Sagradas Escrituras y pueda tener todo ese gran contexto, un pensamiento completo. Pero yo no puedo interpretarla humanamente. Yo solamente, las Sagradas Escrituras se contestan con las Sagradas Escrituras, no con interpretación humana. Esto se contesta con esto mismo, nunca con interpretación humana. Dice, vamos por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Y vamos a ver, es que a mí me llama la atención, ¿por qué Dios escogería a Moisés? Y me pongo a pensar quién era Moisés y yo me hago esta pregunta, ¿por qué escogió Dios a Moisés si hasta él mismo se despreciaba? Él mismo se despreciaba. ¿Por qué lo escogería Dios? Fíjense lo que pasó en Éxodo 4:10. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Entonces vemos cómo él se subestimaba, se menospreciaba, entonces se despreciaba. Pero Dios lo escogió. Dios lo escogió porque quería hacer algo. Él miraba su corazón, lo cual obviamente el mismo Moisés no sabía lo que Dios podía hacer a través de él. Y también
escogió a otra persona que era Gedeón, una persona que era tan miedoso de verdad y cobarde, tan cobarde que cuando había un enemigo muy fuerte que los atacaba a ellos, cuando él era joven los atacaba muy de seguido, y entonces él, sabiendo de que en esa cosecha pues iban a venir otra vez y le robaban las cosechas y otra vez, entonces él, antes que llegaban, comenzaba a esconderla, ¿no? Comenzaba a esconderla. ¿Por qué? Porque pues ni les hacía frente, mejor escondía. Quiero llevarlos a la palabra. Dice en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 14. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Este árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiser. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los medianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: ¡qué fuerte y valiente eres! Por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: ¿perdón, Señor? Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no me hace milagros como cuando libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas de Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en las manos de los medianistas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los medianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Y vemos que de ese joven, de ese muchacho que Gedeón, que escondía la cosecha de los medianistas, entonces cuando le dice Dios a través del ángel: porque tú eres ese hombre fuerte y valiente, seguramente él se impacta, ¿no? Porque ni fuerte se consideraba, ni mucho menos valiente era. Pero Dios lo estaba declarando de que él era valiente. ¿Y qué es lo que lo hizo valiente? No eran sus fuerzas, eran las fuerzas que Dios da. No era lo valiente, sino que la seguridad que Dios te da cuando tú te sumerges en la presencia de Dios. Ese tipo de milagros que hizo con Moisés, de ir ante el faraón y dirigir a ese pueblo necio, de darle a Gedeón e ir a guerrear con los medianistas, solamente con 300 personas, con chofares y jarros, y querer vencer a pueblos gigantes que lo triplicaban, lo cuadriplicaban en número a él. No que cuadriplicaban, yo creo que mucho más. Pues él eran solamente 300 personas y que estaban armados solamente con chofares y jarros, solamente con eso. Pero era Jehová Dios el fuerte y valiente. Era él en Gedeón, era el fuerte y valiente en Moisés. Y es el fuerte y valiente que quiere usarte a ti también. Él es el poderoso gigante que quiere usarte a ti. No digas que eres débil, no digas que no sabes hablar, no digas que eres cobarde, no digas que no tienes las ganas que tú quieres pero no puedes, que te tiemblan las rodillas, que te tiemblan las quijadas para hablar. No digas eso, confía en Dios, porque si lo hizo con Moisés y lo hizo con Gedeón y lo quiere hacer contigo, lo hizo conmigo. Yo soy un milagro de Dios y lo quiere hacer contigo. Solo confía en Dios, sumérgete en la presencia de Dios y Él hará las cosas delante de tus ojos y te impactará. Las cosas que yo hago me impactan lo que Dios hace, porque yo me considero un espectador, solo eso. Veo cuando he orado por enfermos y sanan, yo digo, gloria a Dios. Hoy estaba limpiando unos chícharos y miraba yo que la creación habla de su creador. Mira nomás cuando abrí esas hojitas así y esos chicharitos prendidos de un hilito, y yo glorificaba a Dios juntamente con mi esposa, alabando a Dios, diciendo gloria a tu nombre, Padre, porque esto tan sencillo que se mira, nadie, ni un mejor científico lo puede lograr, pero tú lo lograste, porque la creación habla de ti.
y de tus grandezas. Y nosotros, que somos lo más grande, hechura de sus manos, no hablamos de sus grandezas. La creación, con sus hechos, muestran la grandeza de su Creador. Pero tú y yo estamos callados. Y Dios quiere abrir tus labios. Quiere abrir tus labios. Dicen Jueces, en el capítulo 7, versículo 16, Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Antorchas encendidas son todas aquellas casas donde se encendió una hoguera. Hoguera significa cuando 2 personas se han puesto de acuerdo con Jesucristo para servirle al Padre. Y ese es el fuego de Dios que enciende un hogar para servirle a Dios. Esa hoguera significan esos cántaros. Tú no necesitas más armas para ir a predicar la palabra de Dios. Necesitas solamente encender una hoguera, que significa hogar. Esas solo 2 personas, entre Lali y yo, encendimos nuestra hoguera para servirle a Dios con nuestros cántaros, porque tenemos ese fuego de Dios para ir a predicarte la palabra a ti. Porque no se necesitan armas, se necesitan el fuego de Dios. Y para eso necesitas sumergirte. Cuando Gedeón estaba en esos lugares rodeado de soldados, ellos sí armados, como dicen por ahí, hasta los dientes, con muchas armas. Pero obviamente Jehová Dios hacía la gran diferencia. Las antorchas encendidas tomaron por sorpresa a esos soldados, porque Jehová Dios estaba con ellos. Dice en 1 Samuel, en el capítulo 3, versículo 7, y ahora quiero hablarte, ¿por qué Dios escogió a joven Samuel? ¿Por qué lo escogió? Vamos a 1 Samuel 3:7. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Y esta era la primera vez que Dios le hablaba. ¿Cuántos Samueles habrá de que nunca han oído la voz de Dios? Y es por eso que donde quiera se andan metiendo, como no conocen la voz de Dios, donde quiera se andan metiendo en una iglesia, en otra iglesia, y no les parece en esa, y donde quiera. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia de Samuel, porque nunca habían oído la voz de Dios. Y yo quiero decirte que Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte, pero Dios no puede hablarte cuando tú no te has tomado la determinación de sumergirte en la presencia de Dios. Él necesita que tú te sumerjas en la presencia de Dios. Que tú, para Él tú eres importante, pero también Él quiere ser importante a tu vida. Él quiere probar de que tú eres una persona que ha puesto a Dios en su vida personal en lo más importante en su vida. Eso es sumergirte en la presencia de Dios. Como Samuel todavía, de verdad, a muchos no conocemos la voz de Dios. Muchos. Por eso cualquier iglesia, tomando según ellos bueno, ha desechado lo malo. De verdad, dicen, es que esto es malo, esto es bueno, pero lo determina un hombre, no lo determina la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que saber de que Dios habla a través de las Escrituras. Dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Cuando nosotros vemos que a Saúl, a que había quitado por desobediente, Dios pone, Dios quita. De verdad, así que no digamos de que Dios es que no me va. Dios quita. A ese rey Saúl, por desobediente, Dios lo sustituyó. Y es por eso que le dijo, a través de Samuel, le dijo a ese rey sí lo obedecerá. Y eso es lo que quiere Dios. Es que somos reyes y sacerdotes. Qué fácil es decir esa parte de la palabra. Sí, cómo no. Ajá, sí, cómo no. De verdad, qué fácil es hacer esas cosas. Qué fácil es decirlo. Pero otra cosa, yo te voy a decir, la desobediencia quita reyes. Dice en el Salmo 89:3,
Tú hiciste un pacto con David, el rey que tú elegiste, le prometiste bajo juramento. ¿A quién escogió? A David, mis hermanos. Él escogió a David. Era un hombre como tú y como yo, llenos de errores. Sí, es cierto. Pero ¿saben qué? Dios miró un corazón de obediencia. Y eso es lo que busca Dios, un corazón sincero y obediente. Nos equivocamos, sí, no somos perfectos. Pero ¿saben qué? Tenemos un corazón que constrito y humillado vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón cuando lo ofendemos, cuando hacemos algo que sabemos que no le agrada a Dios. Y es por eso que yo te invito, Dios te anda buscando. Es que no me siento capaz. Moisés no se sentía capaz, Gedeón menos, de verdad. Pero Dios es la diferencia. Dios quiere hacer grandes cosas, solamente que tú digas, aquí estoy, yo quiero ir. Si tú vas conmigo, úsame. Y eso es lo que Dios quiere. Dice en Jeremías, hermano, también escogió a Jeremías. ¿Pero por qué lo escogió a Jeremías? Sigue siendo el profeta porque aun cuando ya murió, él sigue siendo un profeta para mí, para ti debería serlo y para todo el mundo, porque lo es. Dice en Jeremías 1, 8 al 10. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí, irás donde yo te mande, dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos, naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Y a través de esta profecía estamos reconstruyendo, reedificando la iglesia gloriosa de Jesucristo. Esta profecía sigue vigente todavía. Esta profecía y el profeta Jeremías, todavía sus profecías que no eran sus profecías, eran las profecías que Jehová Dios a través de Jeremías llegan hasta este año 2020. Y van a continuar, porque hay muchas profecías que todavía se están cumpliendo. El profeta Isaías, hay profecías que estamos viviendo en este momento y profecías que se han de cumplir. Entonces son los profetas que nosotros tenemos que buscar. Y estos ejemplos de vida de estos profetas son los profetas que debemos de buscar. Y si algún profeta en la actualidad no se sujeta a las profecías escritas, entonces ese profeta es un profeta falso. El profeta Jeremías lo tocó para ser un profeta fiel, valeroso, para tomar la iniciativa, para hacer lo que Dios quería. Y ahora los profetas actuales hacen lo que ellos quieren. Predican lo que ellos quieren, se mueven como ellos quieren y quieren que los traten como ellos se merecen. Y la verdad, bueno, hay hasta escuelas de profetas, imagínense. ¿Cómo? Si nunca se estudió para profeta, Dios elige, Dios te revela y habla, ¿no? Eso lo que es un ministerio de profeta. Tomemos también el ejemplo de la vida del profeta Elías. Y vayamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galal, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí vemos de que el profeta Elías, ¿qué es lo que lo hacía grande a él? En cuya presencia estoy. Eso es lo que te hace grande, en cuya presencia estás. Si tú dices que tienes un ministerio y traes una palabra de Dios, y estás en cuya presencia de Dios estás, entonces se va a ver, se va a sentir. La unción es algo que no se puede fingir. La unción de verdad es algo que la presencia de Dios solamente da. Esto no lo da ninguna preparación secular, no lo da ninguna preparación teológica. La unción la da Dios a quien Él la quiere dar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa unción del Santo, de Jehová Dios de los ejércitos, esa unción es algo porque Dios te ve y tú estás sumergido en esa presencia de Dios. Los niveles, hermano, los niveles que nosotros tenemos depende.
va a depender siempre qué tanto tú te sumerges en la presencia de Dios. ¿Cómo que hay niveles? Sí, hay niveles. Hay gente que nomás va hacia el río de Dios y queda nomás en los tobillos. Hay gente que se queda en las rodillas. Hay gente que se queda aquí nada más y camina así porque no sabe nadar. Le da miedo nadar. Entonces, esas personas, Dios quiere que Dios está contigo. Además, no se trata de un río literal con una corriente que te va a ahogar. Se trata del río de Dios. Y Dios quiere que te sumerjas en ese río, porque todo lo que hay en ese río, hay vida en abundancia. Quiero llevarlos a un libro, al libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como la rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Nosotros tenemos que estar siempre unidos a Jesucristo. No podemos separarnos de Él ni por un instante. Tenemos que estar completamente unidos. ¿Y cómo es que dice la palabra, yo me mantengo unido? Si Jesucristo dice, yo me mantengo unido, es porque tú estás sumergido en su presencia. Él no puede mantenerse unido a alguien que es muy variable en sus doctrinas. No puede mantenerse unido desobedeciendo al Padre cuando Él dice en su palabra, dice, yo hago lo que el Padre me manda hacer. Yo digo lo que el Padre me manda decir. Jesucristo no puede estar unido con una persona que tiene su propia manera de pensar y de ser y de predicar. No puede. Él no puede desobedecer al Padre solo para estar unido contigo. No puede. Él solamente va a estar unido con aquel que está alineado en la obediencia al Padre. Porque su alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces Él no puede estar unido con alguien de que predica una falsa enseñanza. No puede estar unido. Es que yo lo digo en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué tiene? Eso no implica que Él va a desobedecer al Padre para unirse contigo. No lo va a desobedecer nunca. Jesucristo está en una posición de un trono celestial porque se lo ganó, porque le dio un nombre que sobre todo nombre y lo elevó a lo sumo y lo sentó a la diestra. ¿Por qué? Por obediente. Porque siempre se sometió a la obediencia al Padre. Siempre dijo lo que el Padre quiso que Él dijera. Siempre actuó de la manera como el Padre le dijo que hiciera todas las cosas. Nunca hizo por nada por su propia voluntad. Él no vino a establecer su enseñanza, vino a establecer la enseñanza del Padre. Todo aquel que quiera conocer de que mi enseñanza es mía, dijo Jesús, conocerá que esta enseñanza es del Padre. En Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de tu lugar. Si nuestro Padre Celestial nos enseña en su palabra que somos luz del mundo, pues alumbremos, hermanos. Alumbremos. ¿Cómo vas a alumbrar con una falsa enseñanza? Eso no es alumbrar al mundo, porque el mundo te aplaude. El mundo de verdad dice que qué bonita palabra, oh, qué emocionante. Eso no es alumbrar al mundo. Al mundo hay que alumbrarlo con la luz de Dios que revela el alma del ser humano que está llena de pecado. Esa es la luz que pone al descubierto al pecado. Esa es la luz, no que lo encubre, sino lo pone al descubierto. En Mateo 25, en el versículo 11 al 13, en el lenguaje actual, cuando las 5 descuidadas volvieron encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben de estar siempre alertas porque no saben el día ni la hora que yo volveré. No podemos, hermanos, estar jugando a la iglesita nuevamente. Ya basta.
Ya basta porque pasaste un buen tiempo en el ayo, en esa religión, pero este confinamiento que tenemos por medio de la pandemia a nivel mundial no es otra cosa más que Dios está llamando a su pueblo a recapacitar, a reestructurar tu manera de fe y tu manera de creer las cosas. No todas las emociones de verdad que tú tienes son de Dios. No todo lo que tú dices que es de Dios, es de Dios. Tenemos que ir a buscar la verdad, y la verdad está escrita. Nunca te convenzas con un versículo. Lee el contexto, un gran contexto, para que conozcas la verdad. Eso de que Jesucristo cuando murió fue y le predicó a los que estaban encarcelados en el infierno. Mi hermano, investiga, por favor. Deja de oír fábulas. Eso no es cierto. Jesucristo no pudo haber bajado al infierno porque en el infierno no hay almas, no hay nadie. Eso se va a llenar a cuando venga la resurrección, y no ha venido la resurrección. Por lo tanto, no hay nadie en los infiernos. Hermano, no te dejes embabucar con tantas fábulas. Investiga la verdad. En el Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mis hermanos, todos, quizás en este momento tú estás en un desierto, o quizás vas saliendo de un desierto, o quizás estás entrando o estás por entrar en un desierto. En ese desierto, yo quiero recordarte este Salmo 63:1. En ese desierto clama a Dios y dile: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, porque Dios hará que tengas sed. Y esa sed no es para que te vayas y te tomes un vaso con agua, sino el agua de su palabra. Porque no todo lo que uno busca para comer y tomar es porque va a tu vientre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Ese es el verdadero alimento. Es por eso que Dios te mete en un desierto, para que tú lo busques y anheles, como dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y el alma está anhelando palabra de Dios. De verdad, deseo, como David aquí en el Salmo 63, fervorosamente deseo que tú anheles la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios tus problemas serán resueltos. Solo en la presencia de Dios podrás tener esperanza. Solamente en la presencia de Dios podrás tú tener un alimento nutritivo para tu alma. Solamente en la presencia de Dios podrás adquirir sanidad para tu alma. Solamente en la presencia de Dios podrás tener un futuro digno de vivir y una calidad de vida. Solamente en la presencia de Dios se puede tener la esperanza de una vida eterna. Solamente en la presencia de Dios. Solamente en su presencia podrás entender la palabra de Dios. Si tú la lees de pasta a pasta, no entenderás nada, porque necesitas la presencia de Dios. Necesitas que Dios envíe a tu vida el Espíritu Santo para que tú puedas comprender esta palabra. No la puedes entender en tus fuerzas ni en tu entendimiento. No lo lograrás jamás, porque este es un libro sagrado. Es un libro que Dios nos dio a la humanidad como un manual para nuestro diario vivir. Dice en Deuteronomio, y este desierto, el cual mi esposa Lali y yo, ¿qué creen? Muchos quieren que dice: ay, qué suave el hermano Víctor, la hermana Lali, oh, mira qué suave, qué unción. Pero nunca se ponen a pensar el desierto que tuvimos que pasar. No se ponen a pensar, porque si no hay desierto, no hay tierra prometida. Tienes que pasar desiertos para llegar a la tierra prometida. Pero muchos no quieren esa tierra, no quieren más que la tierra prometida, y no quieren pasar por los desiertos. Es imposible. No puedes tener la tierra prometida si no pasas por desiertos. Tienes
Tienes que pasar por procesos para que haya bendiciones. Tienes que pasar por tierra de desierto y árida para que clames y gimas a Dios esa sed que Dios va a provocar, esa hambre que Dios va a provocar para que tú anheles, porque en ese desierto no encontrarás alimento para tu estómago. Quizás no tengas para la renta, quizás no tengas para la letra del carro, quizás no tengas para la colegiatura, quizás todas las cosas, quizás perdiste el trabajo. Ese desierto es porque tú vas a anhelar el alimento de Dios, la presencia de Dios, y después vienen las bendiciones. Pero tienes que pasar por un desierto. No hay desierto, no hay tierra prometida. Sin desierto no hay tierra prometida. Dice en Deuteronomio 8, versículos 2, 3 y 16. Y te acordarás de todo el tiempo, todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote para postrer hacerte bien. Si no pasas por un desierto, no vendrá ese bien que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene que formar un carácter, una identidad, y la identidad se forma. ¿Cómo crees que formó su carácter y la identidad Jesús? Dios lo pasó al desierto para formar en él un carácter y una identidad que iba a necesitar en ese Getsemaní, en ese madero de tormento. Pero ¿dónde formó Dios eso? En él, en el desierto. ¿Y cuál es la diferencia para ti y para mí? Tenemos que aprender de que si estamos en un desierto es porque Dios está formando una identidad en ti, un carácter. Tenemos que alejarnos de todos los pensamientos humanos, tenemos que alejarnos de todas las tradiciones humanas, tenemos que entender de que sumergirse en la presencia de Dios. Imagínense, yo toda mi parentela, y yo no digo no nomás mi parentela en mí, sino mi parentela ahora creció, porque mi parentela es Lali, y bueno, Lali tiene un montón de familia, ¿no? Entonces, pero toda mi parentela, porque son mis parientes, todos, de verdad, están medio llenos o llenos, pero llenos, de verdad, sumergidos, no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Porque escrito está. Las condiciones de aquí nos faltan a muchos de nosotros cumplirlas, y no queremos pasar por esos procesos de desierto para esa inmersión en la presencia de Dios, para que haya ese abundante fruto que Dios quiere que nosotros seremos. Dice en el libro de Juan, hermanos, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y para poder creer en Dios tenemos que sumergirnos en la presencia. ¿Cómo podemos creer de que va a correr ríos de agua viva si no estamos sumergidos? Es imposible, hermano. ¿Cómo puede ser? Yo no sé si tú has tenido la experiencia donde nace agua. Donde nace agua se ve el borbotón así que sale de agua, pero no se ve así como un chorro, solo está sumergido, ese brote de agua está sumergido en más agua. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, una inmersión en la presencia de Dios para que ese río corra. Y esa unción, hermano, esa unción celestial, tú lo tienes, porque Dios quiere hacer un milagro en ti. No es algo especial para mí ni para mi esposa Lali, es algo que Dios quiere hacer en ti también. Dice en el Salmo 42, versículo 1 y 2, así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida, anhelo estar contigo, quiero ir a tu templo cara a cara, adorarte solo a ti. ¿A qué templo se refiere? Al altar de su presencia, mis hermanos. Al altar de su presencia, de madrugada, búscalo.
Ora todo el tiempo, búscalo siempre, en todo momento. Si eres una mujer, cuando laves trastes, cuando estés barriendo, cuando estés trapeando, cuando estés haciendo la actividad, en todo tiempo, sumérgete en la presencia de Dios. Cuando Dios se manifieste en gloria y descienda sobre tu vida, póstrate donde quiera que te agarre esa presencia. Esa presencia te puede agarrar en el lavadero, en la cocina, en la sala, en las recámaras, en el baño, donde quiera, póstrate. Dios quiere darte esa unción, esa llenura. Solamente tú tienes que ser sensible a la voz y a la presencia de Dios. Dios anda buscando en este momento adoradores en espíritu y en verdad. No los adoradores que prenden una alabanza y se vuelven locos, salte y salte. No, adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que adoran a Dios con sus hechos, con su obediencia. No hay adoración más grata de Dios que los adoradores en espíritu y en verdad que caminan en obediencia. Esos son los adoradores que Dios anda buscando en este tiempo. Porque estar medio lleno, hermano, no sirve. Estar lleno no sirve. Tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios para tener esa unción. Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, en Isaías 51:1 dice, Dios dijo, todos los que tengan sed vengan a beber agua, y a los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino, leche, sin pagar nada. Y yo te digo, si tú tienes sed, no debe de costarte nada, porque todo lo que Dios da, lo da por añadidura, y no debe algún siervo de Dios, cobrarte por ninguna situación de estas. Nosotros, hermanos, enviados de Dios, solo es para edificación, exhortación y consolación, no para cobrarte, porque eso es un agregado. Es como un impuesto agregado a la edificación, consolación y edificación. Y viene el impuesto. Y ese impuesto es de los hombres. Eso no debe de ser. No deberían cobrar. Es que ya prediqué, pero allá a la entrada ya se producieron 300 CD que quiero que los compres para ayudar al evangelismo. Yo no necesito ese dinero para el evangelismo. Dios es el que hizo de Gedeón que triunfara. Dios hizo que Moisés triunfara. Es Dios. Nosotros no necesitamos el recurso que los hombres dan y vender CDs, ni DVDs, ni hacer nada. Porque Dios es el dueño de la obra y Él es el que provee para la obra. Si tú eres fiel en una congregación, si hay fidelidad, esa obra va a prosperar porque Dios la va a prosperar. Pero nosotros nos pide que seamos fieles. ¿En qué fieles? Mis hermanos, nosotros tenemos que ser fieles de lo que es de Dios, darlo a Dios. Basta de salir este año de ladrones, hermanos. Mucho ladrón, de verdad. Y nosotros todavía estamos medio llenos, ¿no? Porque le estamos robando a Dios. Dejemos eso y avancemos, hermano. Crezcamos. Yo te invito a crecer. Nada te hará falta, Dios te sustentará de todo. Dios estará contigo siempre, porque en el Isaías 41:10 dice que Él siempre va a estar contigo, siempre te va a sustentar, siempre estará allí. Cuando te falte esfuerzo, Él te va a esforzar. Él siempre, y va a cumplir, porque Él lo dijo. Y escrito está. El segundo ejemplo es por el clamor. En Ezequiel 42, versículo 1 al 12 dice, aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Ahí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta del norte, rodeando el templo por la parte de afuera. Me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Quiero hacer una pausa ahí. Muchas personas en esos 500 metros se atoran, ahí se quedan, porque piensan de que ahí están en la orillita, solo en la orillita, 500 metros en la presencia de Dios. Y luego dice, luego me ordenó cruzar la corriente y el agua me llegaba, ¿hasta dónde? Hasta
hasta los tobillos. Ya no queremos meternos más en la presencia de Dios. Y enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas y ahí mucha gente se queda en las rodillas. No se anima porque no quiere más compromisos con Dios. No quiere comprometerse con Dios. Es por eso que nomás hasta las rodillas se quedan medio llenos. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llevaba a la cintura. Y cuando nosotros ya sentimos el agua a la cintura, ya no queremos más compromisos. Ya no queremos ir a avanzar allá. Sí, hermano Víctor, pero es que tengo yo trabajo, es que tengo que ayudar a la escuela a mis nietos, a mis nietas, a mis hijos, es que tengo muchas cosas. Solo se quedan ahí medio llenos a la cintura, ya no quieren seguir avanzando. Pero la palabra sigue diciendo, midió otros 500 metros más y la corriente ya era un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era a nado. Y eso es lo que quiere Dios, que tú te animes a ir a nadar en la presencia de Dios, sumergirte en la presencia de Dios. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresamos a la orilla del río vi que las dos orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo, estas aguas corren hacia el este y llegan al desierto, desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. Y es cuando nosotros entendemos de que aquellas cosas amargas en nuestra vida es cuando nosotros nos atrevemos a cruzar a nado en la presencia de Dios, y eso se convertirá en dulzura, porque es la presencia de Dios que transforma lo salado, lo amargo a dulce. Y dice, continúo leyendo, desde en Gadí hasta en Englaim, y por donde quiera que pase estas aguas habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que podrán sacar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar del Mediterráneo. Todo lo que se mueve en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo saladas los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados como agua que sale del templo, y del fruto darán cada mes, servirá de alimento. Y eso es lo que quiere hacer de ti, un árbol, que tú seas medicina para muchas almas. Dios te quiere usar para que todo lo que sale de ti sea alimento. Dios te quiere usar, hermano, hermana. Solamente Dios quiere que no te quedes a los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura. Dios quiere que te atrevas a nadar en la presencia de Dios. Podemos adentrarnos al río más allá de nuestros lomos, de tal manera que todas nuestras cargas y angustias y dificultades sean quitadas y echadas al profundo del río. Todas esas cargas que tú traes serán quitadas cuando tú te metas en la presencia de Dios. Pero muchos quieren que, no, quítame la carga primero para poder nadar. Atrévete a meter en la presencia de Dios, porque en esa profundidad hay agua que te dará vida, y vida en abundancia. Tú serás medicina, nunca te faltará nada. Esa es la promesa de Dios. ¿Y por qué ahora te va tan mal? Porque no te has atrevido a nadar en la presencia de Dios. El tercer ejemplo es por los depredadores. Dice en Efesios, hay depredadores en nuestra vida constantemente. El principal se llama Satanás, el diablo, que usa a muchas personas, sí, porque tiene muchos aliados. Dice en Efesios 6:10, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. La fuerza que da Jesucristo es una unción sobrenatural en tu vida. Esa unción que te da el valor, esa unción que te da
las fuerzas para seguir adelante a pesar de cualquier situación que te rodee. ¿Estamos en pandemia? Sí, mi hermano, pero esa unción te hará seguir adelante. Esa unción de arriba hará que esos problemas disminuyan. Esas situaciones, tu mente va a comenzar a generar cosas que ¿cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no te vas a dar cuenta si Cristo no está en ti? Jesucristo quiere hacer la gran diferencia en tu vida y tú tienes que confiar en Dios. Sumérgete en la presencia de Dios y vas a ver cómo esas cargas serán quitadas. Vas a ver que esas situaciones que tú tienes serán arrojadas a lo más profundo de ese río y solamente te quedarán la vida y vida en abundancia. Serás medicina, serás ese árbol frondoso con un abundante fruto. Abundante fruto, dice la palabra de Dios. Y esta no es palabrería, es palabra de Dios. Dice en Jeremías, la fuerza y la unción la da Dios, mis hermanos. En Jeremías 21:8, Dios le dijo a Jeremías, dile de mi parte a este pueblo y a todos los que viven en Jerusalén, les daré a elegir entre la vida y la muerte. Y Él te da en esta hora. Tú elige, mi hermano, o te quedas en la orilla, te quedas en los tobillos, en las rodillas, en la cintura, o te metes en la presencia de Dios. Si no te metes en la presencia de Dios, perecerás. Tú y los tuyos perecerán. O te metes en la presencia de Dios, porque no todos serán salvos. ¿Y qué es lo que te garantiza la salvación? Estar en la presencia de Dios. Solo eso. Métete en la presencia de Dios. Dice en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 20. Hoy deben de elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Versículo 16. Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que va a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río del Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a los descendientes que elijan la vida, que amen a Dios y le obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los antepasados de ustedes. Es el tiempo, hermanos, es el tiempo para combatir al diablo en tu hogar, en tu vida y en tu corazón. Es el tiempo de que tú te decidas por la verdad, por la sana doctrina de Cristo. Unidos como un solo cuerpo, unidos nos moveremos en la victoria. Unidos como un solo cuerpo, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, haremos de lo que Dios quiere, este pueblo unido para glorificar a Dios. Solamente, como dice Dios, Dios te ha puesto a elegir, o eliges tu religión o te decides te determinas a seguir la sana doctrina de Cristo, la cual le dio el Padre a Jesús para que nos la enseñara. Es tu decisión, hermano. Yo quiero bendecirte. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, esta palabra me toca mi corazón, Padre, porque una y otra y muchas veces nos has advertido, y una vez más llamando a tu pueblo a salir de la mentira, a salir del engaño. Tú les estás llamando con lazos de amor y misericordia, y lo que has hecho en mí lo sigues haciendo y sigues queriendo y invitando a gente que quieres hacer ese milagro que hiciste en mí, lo quieres hacer también en ellos. Padre, a través del Espíritu Santo, convéncelos, trata con ellos poderosamente, hazles saber que sin ti no hay vida y contigo hay vida y vida en abundancia. Yo te bendigo en el nombre, porque no tengo otro nombre para bendecirte más alto, porque Jehová Dios no ha dado un nombre más alto que en el nombre de Jesucristo, y en ese nombre sagrado te bendigo. Amén.